Resulta que la campana de Gauss nació para predecir el recorrido de una estrella llamada Ceres a la que habían perdido de vista. Gauss la llamó la curva de error, pero más tarde Galton, que era medio primo de Darwin, la renombraría como la distribución normal. Y de repente se aplicó para ver qué era normal en los seres humanos. La obsesión de medirlo todo de Galton nos trajo el paradigma de la patología y mezcló la teoría de la evolución de las especies con las estadísticas de la población, aplicando las mismas leyes a las facultades mentales. Con la Revolución Francesa se estandarizaron las medidas y acabamos haciendo estadísticas y análisis cuantitativos de todo, hasta para ponerle puntuación a las mujeres de más guapas a más feas, que por cierto Galton pensaba que era poco probable que las mujeres fueran un genio y ni siquiera aparecíamos en sus rankings. Francis Galton, que estaba obsesionado con el genio y pensaba que él mismo lo era, decía que ser normal era mejor que estar por debajo de la normalidad, pero que aún así el ideal era superar esa media. Toma ahí. Todo esto para tener una forma de organizar y mejorar la sociedad, según nos cuenta Robert Chapman en su libro El imperio de la normalidad. Comparados con esa normalidad primigenia de quienes estaban haciendo esas mediciones, los negros, por ejemplo, eran considerados monstruosos en comparación a la mayoría de una nación blanca, y misma suerte correrían los que, por suerte o por desgracia en ese momento, eran neurodivergentes. En este canal hablamos sobre neurodivergencia para referirnos a todos aquellos neurotipos o configuraciones neurológicas que divergen de la norma. Como es una palabra muy larga, en versión escrita puedes leer neurodivergente como ND. Pero ¿cómo llamamos al que queda dentro de esa norma? O más concretamente, ¿existe la persona normal? Podemos empezar diciendo que normal, lo que se dice normal, es todo. Cuando se habla de curvas de distribución, de continuos y de espectros, todo lo que hay ahí es normalidad. Otra cosa es el promedio, es decir, dónde queda la mayoría de la población. Y entonces, si vamos a mirar esa mayoría, habrá casos de personas que salgan de esa media o incluso que estén en los extremos. Esto es lo que llamamos neurominorías. Pero por muy diferente o excepcional que seas, sigue formando parte de la neurodiversidad, que es donde todo cabe. En 1998, Judy Singer acuñó este término para hacer un sinónimo con la biología, de tal manera que neurodiversidad es la biodiversidad neurológica. Es decir, igual que en un ecosistema hay varias especies, tendríamos diferentes neurotipos en una misma sociedad. El gato no es un tigre estropeado, es una variación natural del reino animal, y el autista no es un humano estropeado, sino una variación con sus propias fortalezas y sus propios desafíos. Y el detonante de que Singer creara este término fue un artículo en el New York Times de Harvey Bloom, que apuntaba que con la llegada de Internet los autistas se estaban comunicando a través de estos medios, a través de los chats, los foros y tal, con lo que, decía, en lugar de ceder a comportarse de forma más normal, estaban proponiendo un nuevo pacto social que enfatizaba ojo al término, pluralismo neurológico. Y este término llamó la atención de Judy Singer, que ya se estaba identificando como autista y que por entonces sentía la necesidad de buscar una palabra neutra para hablar de todo esto. Y parece que Bloom y ella desarrollaron de forma conjunta la palabra neurodiversidad. Y colaboraron por correo electrónico, que es una cosa muy de autistas. Por su naturaleza, neurodiversidad no puede convertirse en adjetivo, luego no tiene sentido decir personas neurodiversas. En realidad, cuando se oye esto, se están refiriendo a personas neurodivergentes y esa es la palabra que están buscando. Persona neurodiversa sería como decir persona terrestre y entonces no nos está dando ninguna información porque todos estamos en la Tierra. Luego decimos personas neurodivergentes para referirnos a esa parte de la población que, dentro de la neurodiversidad, procesa y piensa distinto, es decir, que no son neurotípicos. El término neurodivergente lo acuña Kassiane Asasumasu en el 2000, que es una activista con neurodivergencia múltiple, y lo crea porque se estaba usando la palabra neurotípico como si fuera lo contrario de autista, cuando dentro de la neurodivergencia hay otras muchas realidades a tener en cuenta, como por ejemplo el TDAH o la epilepsia, la bipolaridad y tantísimas otras cosas que no son necesariamente ser autista. Puedes escuchar a Kassiane hablar sobre ello en este vídeo. Esto ha seguido avanzando, así que desde el 2000 ya tenemos varias palabras para hablar de neurodivergencia. Una es neurovarianza, otra es neurodistinto, de Dean Goldstein, y otra muy divertida es neurospicy en inglés, que algunos lo traducen en español como neuropicante, pero que suena así como regular, que sería un cerebro y un sistema nervioso que no vienen tal cual de fábrica, por así decirlo, sino que está
especiado, que es una forma positiva de ver las diferencias. Decir que las personas autistas con TDAH, alta capacidad, dislexia u otras realidades estamos cableados de una forma diferente sería también decir que estamos condimentados de otra forma. Sabrosos. Todas estas diferencias y también los neurotípicos están dentro de la normalidad, y esta normalidad o esta variabilidad de perfiles es lo que llamamos neurodiversidad. Si todos fuéramos iguales, dice Nick Walker, no hablaríamos de neurodiversidad, sino de neurohomogeneidad. Y sería un mundo aburridísimo donde todas las personas seríamos muy similares unas de otras y esto pues sería un rollazo. Walker también lanza un tema que me parece capital y es la frase de que entonces no hay nadie neurotípico. Y esa idea surge de la simpleza de pensar que neurotípico equivale a normal, que no es el caso. Para el paradigma de la neurodiversidad no hay cerebros normales y anormales, hay una variabilidad de presentaciones. Que seas neurotípico no es que seas normal, sino que tu neurología tiene un grupo común mayor y tu procesamiento es similar al del promedio de los humanos. No tiene sentido decir que tienes un cerebro normal, sino que la manera en la que vives y experimentas el mundo ajusta dentro de los límites de la norma o de la neuronormatividad. Pero en realidad esto de hablar de cerebros también es una simplificación muy ordinaria, porque si profundizamos, no estamos hablando tanto de citoarquitectura o de verdades biológicas, sino de fenómenos sociales. Con esto me acuerdo de una frase de Temple Grandin en su libro El cerebro autista que decía: incluso en el caso de un niño no hablante que se autolesiona y que tiene ataques epilépticos recurrentes, sorprende el aspecto normal de su cerebro. Igual que no hay un cerebro para hombres y otro para mujeres, estamos hablando más de estándares culturales y es la sociedad la que establece o decide ahora sí qué va a ser considerado normal y qué no. Y aquí de nuevo Nick Walker lo explica con mucha rotundidad. Dice que es posible nacer neurodivergente, pero no es posible nacer neurotípico. ¿Por qué? Porque la neurotipicidad es un constructo social. Luego es algo que nos han inculcado en el punto concreto del planeta en el que hemos nacido. Pero luego llega Robert Chapman con este libro que te he dicho antes, desde un marco político-filosófico, y nos dice que en realidad la enfermedad y la discapacidad van en aumento a causa de las relaciones materiales del capitalismo y que alguien que era neurotípico puede acabar siendo neurodivergente bajo una sociedad que le demanda una producción obscena y le conduce hacia el burnout, ansiedad, depresión, etc. Porque como vimos en otro vídeo, hay neurodivergencias adquiridas y en su crítica nos cuenta que no es que ahora haya más autismo, más TDAH ni más nada, sino que estamos construyendo una economía que cada vez crean más trabas en la comunicación y en la gestión de nuestras capacidades sensoriales. Porque mucha de nuestra ansiedad, recuerda, viene de una sobrerespuesta sensorial en esta sociedad de la atención, que todo es mírame, desplaza, dale al like, etcétera, etcétera. Esto es importante porque este aparente aumento de diagnósticos de autismo o TDAH puede que no sea otra cosa que una neurodivergencia que no ha tenido tiempo de adaptarse a esta era de la atención, que precisamente los incapacita. Se ha hecho de noche. Vale, voy a esperar a que salga el sol otra vez. Pues si no viene, grabo así y ya está. Luego todo esto ya estaba antes, pero no se observaba como discapacitante y ahora sí que se vuelve significativo. Y no es que la tecnología haya provocado más TDAH, que tampoco. Chapman señala como culpable a la tecnología, es verdad, pero la tecnología puesta al servicio del capital. Una tecnología que nos conduce a estar constantemente fatigados y hechos polvo. Por esto también es que Jim Sinclair dijo aquello de que la tragedia del autismo no es por lo que somos, sino por lo que nos ocurre en un mundo que falla al acomodarse a la forma de procesamiento y comunicación neurodivergente. Entonces sí, visto así, lo que es normal y no es normal es más una idea que otra cosa. Y cuando algunos se enfadan y dicen, bueno, es que entonces ahora todos vamos a ser autistas, ese vídeo está en marcha, no te preocupes. Lo que ocurre es que están modificando ideas sobre lo que es ser autista, o tener alta capacidad, o TDAH, y se está agachando la cabeza para decir, ok, no tenemos una prueba médica para saber si eres o no eres. Lo que tenemos son ideas sobre qué diferencias nos harán estar hablando de un concepto o de otro. Dicho esto, ¿hay más nombres para llamar a los neurotípicos? Sí. Lo primero es que la palabra neurotípico te la puedes encontrar como NT para ir más rápido. Así que ND es neurodivergente y NT es neurotípico. En 2022, en un artículo sobre el camuflaje, Elizabeth Radulski utilizaba los términos neurotipo mayoritario y neuromayoridad para referirse a la agrupación social del neurotípico, del neurotipo neurotípico. Es decir,
el estándar normativo, y utilizaba neurotipo minoritario o neurominoría para referirse a todos aquellos que son atípicos, incluyendo autismo, TDAH, dislexia, etc. A todo esto empieza a no estar tan claro si somos tan pocos y si esta dicotomía es así, es decir, si solo puede ser una cosa o la otra. Por lo que Radulsky decía que se refería al neurotipo mayoritario o minoritario en función de los privilegios sociales o la marginalidad que vivían, pero no para distinguirnos biológicamente. También hay una palabra cortita y cookie que es normie y se refiere a aquellas personas que se comportan como la mayoría de la sociedad se comporta. Esta de hecho suele tener menos problemas que NT porque según qué espacio se ve como algo despectivo, que es lo que pasa cuando vivimos en una sociedad donde ya nos molesta que nos diga que somos típicos. Lejos de enfadarnos tenemos que entender que hablamos de ideas sociales, de hecho, ideas más amables que decir enfermos y sanos. Recuerda que las palabras que elegimos tienen mucho poder. Hay otro término que viene de atrás, de 1992, que lo introdujeron Jean Sinclair y Donna Williams, que es un FNT o funcionamiento neuronal típico, pero en realidad se estaban refiriendo a personas no autistas. Para eso tenemos hoy la palabra alista o no autista, y también tiene ciertos tintes despreciativos cuando se utiliza para hablar de aquellos que no entienden lo que es ser autista. El asunto es que lejos de ofendernos porque nos llamen típicos o divergentes, tenemos que entender que todas estas palabras, que igual te están poniendo la cabeza loca, han nacido de un dolor, han nacido como respuesta a toda la negatividad que ha ido internalizando la persona a la que se le ha dicho que tiene un trastorno, un déficit, un síndrome y no se le ha comunicado también que tiene sus propias fortalezas. Todas estas palabras son la respuesta verbal a una herida lingüística y se ha creado un vocabulario que está basado en fortalezas. Pero, y hay un pero, es que es un lenguaje creado por los defensores del paradigma de la neurodiversidad. Luego, al no ser un lenguaje científico, no siempre se va a considerar positivamente, aunque algunos investigadores ya están comenzando a incluirlo en determinadas publicaciones, pero la mayoría de neurocientíficos posiblemente ni conozcan las palabras que hoy hemos visto. Dicho esto, no existen el cerebro y el sistema nervioso normales. El cerebro, como la huella dactilar, es individual, pero existen las categorías mentales y eso explica por qué para mí tener un diagnóstico de autismo es algo bueno y para otras personas es algo malo. Nuestro contexto interior y exterior es distinto y el estigma que demos a una realidad u otra también. Luego no hay nadie normal ni anormal. Hay personas coincidentes con el promedio estadístico y hay otras que no o que no tanto. Queremos estipular una normalidad para simplificar, para llegar a acuerdos, para ser prácticos, pero la realidad humana no es simple y la neurodiversidad propuso una idea radical que era todo lo contrario a la ideología nazi, porque la idea ahora era no tenemos que quitar a nadie de en medio, sino que muy al contrario, la sociedad funcionaría mejor y florecería con la mezcla de grupos neurotípicos y neurodivergentes. Haciendo repaso, las personas neurodivergentes no se pueden llamar personas neurodiversas, aunque forman parte de la neurodiversidad. También puedes llamarlas neurodistintas, neurospecies o neurovariantes, mientras que el resto serían personas neurotípicas o normis, y así todo, normales somos todos. Me despido con amor, con deseo de que el lenguaje nos acerque más que nos distancie. Yo soy Bea Sánchez y me encuentras en mamavaliente.es. Como siempre, debajo del vídeo tienes el link con todas las referencias y los libros que te recomiendo para ahondar en este tema tan espinoso como atractivo. Y sí, sigue estando todo en inglés, pero siempre habrá frikis que lo traduzcamos. Cuídate.